En el siglo XVI, Martín Lutero, teólogo alemán, conocido por iniciar la Reforma Protestante, fundó las primeras escuelas de estudio sistemático y progresivo de la Biblia. Una vez por semana, el pueblo podía escudriñar las verdades bíblicas en su propio idioma. Como era de esperarse, la Iglesia Católica Romana lanzó su Contrarreforma, una manera de reacción a la Reforma Protestante. Entre los años 1560 a 1584, Carlos Borromeo, cardenal italiano, fundó escuelas de estudios similares a las que había desarrollado Martín Lutero, pero con énfasis en el estudio del catecismo. Otro reformador, de nombre John Knox, en el año 1560 estableció el estudio sistemático de la Biblia en Escocia, con la particularidad de que estos estudios se realizaban en día sábado. En 1780, el inglés Robert Rickes, en su natal Gloucester, inició un movimiento de escuelas dominicales. La primera escuela para varones fue en los suburbios. Rickes había conocido a presos en una cárcel cercana a su hogar y había visto que la maldad podía ser prevenida antes que curada. Vio que la educación sería el mejor camino para su propósito. El día más propicio era el domingo, puesto que los jóvenes trabajaban en las fábricas el resto de la semana. Las mejores maestras disponibles eran laicas, pero el libro de texto era la Biblia. Llegamos al siglo XIX. En la década de los 40 surge en el protestantismo un movimiento profético, cuyo único propósito se centraba en el estudio de la Biblia, lo que deriva en un gran chasco. Pero este movimiento perseveró en escudriñar a profundidad la palabra de Dios, y con humildad pudieron entender cuál sería el verdadero cumplimiento profético y su propósito. Nace entonces la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Guillermo Miller comienza el movimiento. Un interés sobre detalles proféticos reúne a varias personas en el mismo afán. Entre ellos, Joseph Bates, Jaime White y Ellen Harmon. Después de atravesar el denominado Gran Chasco, muchos se apartan de este movimiento, pero queda un grupo que confirma que los cálculos del 22 de octubre eran correctos, solo que la interpretación acerca de la purificación del santuario no era acertada. En 1845, Ellen Harmon conoce a Jaime White, quien durante algún tiempo la acompañaba a las reuniones donde compartía sus visiones. En agosto de 1846, Ellen Harmon y Jaime White contraen matrimonio. Ya siendo esposos, los White, junto a Joseph Bates, entre viajes y conferencias hasta fines de la década de 1840, forjaron las creencias centrales del movimiento adventista. En 1852, los White emprenden un viaje de Rochester, Nueva York, hacia Bangor, Maine. En algún punto de la polvorienta carretera, Jaime White detiene su carro llevado por caballos, descendió y los ató cerca, donde pudiera pastar y descansar. Él, junto a su esposa, bajo la sombra de un árbol, se disponen a almorzar. De esta manera se propiciaría el momento y lugar perfectos para el inicio de un acontecimiento trascendental. Estamos felices de enviarles el primer número de este pequeño tratado. Durante algún tiempo hemos estado interesados en hacer una obra especial para la juventud. Mientras el pequeño grupo de creyentes sabáticos que se convertían en la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó la tarea de capacitar y educar a la creciente feligresía para la proclamación de un distintivo mensaje del fin de los tiempos, Jaime White comenzó un ministerio que continúa hasta hoy y que se denomina Lecciones de Escuela Sabática. En algún momento de 1853, Jaime y Elena White formaron la primera clase de escuela sabática en su casa en Rochester, Nueva York. Esto amerita una especial atención, ya que sucedió 10 años antes de la organización oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1854 surge un curso anual de lecciones semanales, bajo la autoría de Roosevelt Cottrell, y se repitió por varios años. Una de las características de estas primeras lecciones de escuela sabática era la memorización de las Escrituras. Una niñita informó haber memorizado 892 versículos en 6 meses, un promedio de 34 versículos por semana. Otro triunfo fue el de 38 miembros de una escuela sabática que memorizaron 7.555 versículos.
En las últimas décadas del siglo XIX, las escuelas sabáticas en los Estados Unidos crecieron y se expandieron exponencialmente. No había organización, no había teoría de la enseñanza, casi no había directivas de la sede central. Después de la reubicación de la sede del movimiento adventista en 1855 a Battle Creek, Michigan, comenzó a llegar cierta respuesta a esta desorganización. En 1863, Adelia Patton escribió un curso de 2 años de lecciones para niños que también fueron publicadas en The Youth Instructor. Poco tiempo después, ella fue nombrada como directora de esta publicación y bajo su liderazgo se lanzó la era de la escuela sabática con contenido especializado para niños. En 1869, Harper Bell se convirtió en editor de The Youth Instructor y por ese mismo tiempo, superintendente de la escuela sabática en Battle Creek. Con su experiencia previa como educador y la influencia de Battle Creek como el estandarte del adventismo de ese tiempo, Bell le otorgó a la escuela sabática rigor en la organización y el programa, lo que animó un crecimiento aún mayor. Durante los siguientes 18 años, de 1869 a 1887, no hay ningún otro individuo que haya ejercido mejor influencia para el desarrollo de la escuela sabática. Entre sus contribuciones están la preparación de lecciones de la Biblia por etapas, la organización de las asociaciones de las escuelas sabáticas y fue editor fundador del Obrero de la Escuela Sabática. Desde su inclusión, en 1885 a 1985, el Obrero de la Escuela Sabática buscó ser una ayuda para los líderes y maestros, la mayoría de los cuales no eran educadores profesionales en la teoría de la enseñanza y eventualmente introdujeron materiales de ayuda para las lecciones y el programa para las divisiones de la Escuela Sabática. Además, Bell creó una organización sistemática para la cual diseñó formularios de registro e informe que implementaron el papel del secretario y el maestro. Un informe para la tercera sesión especial de la Asociación General, que se reunió en Battle Creek en 1878, informó 200 escuelas sabáticas a lo largo de los Estados Unidos. Fue entonces que la sesión especial de la Asociación General en 1878 formó la Asociación General de Escuela Sabática, y en cuestión de 7 meses, las asociaciones de escuela sabática ya se habían constituido en 12 estados. En 1886, W.C. White, en ese entonces presidente de la Asociación General de la Escuela Sabática, recomendó el cambio del nombre de la organización a Asociación Internacional de la Escuela Sabática, porque para ese momento las escuelas sabáticas ya se habían establecido en Europa y Australia. En ese momento ya había 813 escuelas sabáticas con 23.364 miembros. Un año antes, en 1885, las escuelas sabáticas les hicieron los primeros regalos a las misiones. En el primer trimestre de ese año, la Escuela Sabática de Oakland, California, donó todos sus ingresos para ayudar en el establecimiento de la misión australiana. También, en 1885, la primera práctica de toda una asociación, de dar todas las donaciones de la Escuela Sabática a las misiones, fue adoptada por la Upper Columbia Conference. Muchas asociaciones de escuelas sabáticas de los estados propusieron el envío de parte de sus ofrendas para ayudar a establecer la misión. Este fue el comienzo del siempre creciente flujo de apoyo financiero de las escuelas sabáticas a los campos mundiales. Cuando el misionero adventista John Day volvió a los Estados Unidos en 1887 con la historia de la isla de Pitcairn y la aceptación de sus habitantes al mensaje de la Segunda Venida, la Asociación General decidió financiar la construcción de un barco misionero para las islas del Océano Pacífico Sur. En un año, las escuelas sabáticas en Norteamérica juntaron alrededor de $19,000, el equivalente a $500,000 en la economía de hoy. El Pitcairn zarpó de San Francisco en octubre de 1890 e hizo 6 grandes viajes por el Pacífico: Cook, Tonga, Lord Howe, Norfolk, Samoa y las Islas Fiji. El barco sirvió a la iglesia por 10 años, hasta que, en el cambio de siglo, se hizo más económico enviar misioneros y materiales a través de barcos comerciales a vapor. El Pitcairn se vendió en el 1900. Hay considerable evidencia de que para fines del siglo XIX, las escuelas sabáticas estaban ocupadas en algo más que solo el estudio de las Escrituras. Ya se estaban expandiendo en lo que en la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día denomina como el eterno objetivo de 2 puntas de la escuela sabática: estudio de la Biblia y discipulado cristiano. Ya en 1883, Elena de White escribió en The Review and Herald: el objeto de la obra de la escuela sabática debe ser cosechar almas.
El término agencia para la ganancia de almas aparece frecuentemente en sus escritos como una forma de describir las metas de las escuelas sabáticas. Ella animó a la capacitación de obreros cristianos en el evangelismo. En el siglo XX incluyó muchos cambios organizativos. En 1901, la Asociación Internacional de la Escuela Sabática se convirtió en el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General. En 1985, el Departamento de Escuela Sabática provisoriamente pasó a ser parte del Departamento de Ministerio de Iglesia. En 1990, se levantó el estatus provisorio del Departamento del Ministerio de Iglesia y muchos de sus anteriores ministerios fueron establecidos como nuevos departamentos. Se nombraron líderes para las escuelas sabáticas alrededor del mundo para el nuevo Departamento de la Escuela Sabática y Ministerio Personal. A lo largo del siglo XX y hasta hoy, se han producido lecciones para adultos, comúnmente conocidos como trimestrales de escuela sabática o lecciones de escuela sabática. Ahora se utiliza el término Guía de Estudio de la Biblia para adultos. En 1998, el liderazgo de las oficinas editoriales de la Guía de Estudio de la Biblia para adultos fue asignado directamente a la Junta Administrativa de la Asociación General, en vez de al Departamento de la Escuela Sabática y Ministerio Personal. El Ministerio Personal se encarga de consultar con las oficinas de la Guía de Estudio de la Biblia para adultos y de supervisar las capacitaciones a los maestros, publicitar el programa de las lecciones de todas las edades, desde el recién nacido hasta la adultez, y de producir recursos para apoyarla. Además de este amplio programa de guías de estudio, el MIPES mejora sus esfuerzos para discipular a la Iglesia Mundial con una amplia gama de recursos de multimedia. Una amplia gama de sitios web representan estos materiales y brindan otras publicaciones en audio y video, aplicaciones para celulares y tabletas, representaciones de las lecciones de los niños en video, recursos descargables para alumnos, padres, maestros y redes sociales. Estos comprenden los materiales y recursos más significativos que se han desarrollado en los últimos años para animar un compromiso aún mayor de los miembros de la escuela sabática para con el estudio de la Biblia, el compañerismo, el evangelismo y la misión mundial.